Saludo al presidente del Congreso, a la mesa directiva, a mis compañeros diputados, al público que nos acompaña el día de hoy presencialmente y por supuesto a través de los medios electrónicos con los que contamos en este Congreso, y a los medios de comunicación que hacen que lo que aquí establecemos, lo que aquí comentamos en el Congreso, bueno, pues se comparta con la sociedad. Y con el permiso del presidente diputado, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vengo a hacer la siguiente exposición de motivos. El derecho del trabajo nació como un esfuerzo de la sociedad para tener un marco jurídico que permitiera el sano desarrollo económico de los Estados-nación. Era importante contar con ordenamientos en los que las relaciones laborales señalen qué derechos y qué obligaciones tienen las partes. Desde esta perspectiva, resulta normal señalar que las normas laborales tienen un ingrediente económico, pero sobre todo tienen un importante contenido social que a lo largo de muchas décadas se ha convertido en la parte del entramado jurídico e institucional de las democracias modernas y ha ayudado al desarrollo y estabilidad económica y social de muchas naciones. Consideramos evidente que las normas sociales, sobre todo las laborales, estén dirigidas a grandes contingentes de la población que con su trabajo obtienen los medios que les permiten satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. En respuesta a esta necesidad, entendemos que el nacimiento del derecho del trabajo como un intento de las sociedades por plasmar normas jurídicas que tuvieran concepciones de justicia y humanismo que fueran implementadas desde varios ángulos y posiciones ideológicas, la inclusión de lo social en las agendas públicas y en este caso las legislativas se consolidó desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Basta recordar como uno de los primeros antecedentes registrados en la segunda mitad del siglo XIX, las leyes de seguridad social y protección de accidentes de trabajo en la Alemania de Bismarck. Y en segundo lugar, durante el siglo XX, a la labor realizada por la Organización Internacional del Trabajo. El papel del derecho del trabajo como una herramienta de justicia necesariamente debe adaptarse a constantes cambios en las condiciones de la sociedad y de las economías, las cuales han de encontrar impulso, respuesta y reflejo en las políticas públicas. Empresarios y trabajadores, como sucedía en el siglo XIX, tienen que adaptarse a la realidad de sus empresas y de sus mercados en que éstas brindan valor, no solo a los consumidores, sino a toda la sociedad. Por lo que se refiere a la realidad específica de la historia del derecho del trabajo en México, es importante destacar que este se encuentra sus antecedentes a finales del siglo XIX en consonancia con las tendencias europeas, entre las cuales destaca el Código de Napoleón, que influyó para que en el Código Civil de 1870, promulgado por Benito Juárez, se regulara el servicio doméstico, el trabajo por jornal, el destajo y el precio alzado, el servicio de porteadores y alquiladores, así como el de aprendizaje, bajo la condición esencial de ser contratos civiles celebrados en términos de igualdad. Las primeras leyes laborales en nuestro país son obra de los gobernadores Vicente Villada para el estado de Veracruz en 1904 y Bernardo Reyes en 1906 para el estado de Nuevo León. En estas legislaciones se hacía referencia exclusiva a los accidentes de trabajo, ambos fueron inspiradas en una ley de Leopoldo II de Bélgica. A ella se sumió, como el inicio de una nueva etapa, la Constitución de 1917, donde se incluyeron los conceptos de derechos laborales a nivel constitucional en los artículos 5 y 123 que establecían la igualdad de salario en igualdad de trabajo, pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo, formación de comisiones de conciliación de trabajo y arbitraje para resolver los conflictos laborales, jornada máxima de 8 horas y prohibición del trabajo nocturno en la industria para mujeres y menores. A partir de este punto de referencia, el derecho laboral sigue avanzando en la realidad jurídica de nuestro país. Con un impulso ha continuado con renovada fuerza durante los últimos 20 años.
traduciéndose en un proceso de reforma y adaptación en las normas laborales. Como parte de esta transformación, en el año 2012 el presidente de la República mandó al Congreso de la Unión una iniciativa preferente en materia laboral que derivó en una importante reforma que modificó los conceptos tradicionales, sentando las bases para una nueva etapa de grandes cambios y transformadores en materia laboral. En este mismo sentido, el 24 de febrero del 2017, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto por el que se declaraban reformadas y adicionadas diversas disposiciones en los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre en materia de justicia laboral, y que entró en vigor a partir del 25 de febrero del presente año. Con esta reforma, México dio un gran paso hacia la transformación de un nuevo sistema de justicia laboral, y estos avances son sustanciales, ya que ahora se propone que la justicia laboral sea impartida por el Poder Judicial. El objetivo de esta reforma es transferir la impartición de justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje hacia el Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 123, fracción 20, la resolución de las diferencias a los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas. De la misma manera, los integrantes del Poder Judicial a nivel federal y local deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral y serán designados conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera, y 122, apartado A, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, según corresponda. El nuevo modelo de impartición de justicia laboral prevé varios aspectos. Primero, la conciliación prejudicial obligatoria. Esto quiere decir que antes de acudir a los tribunales laborales, las partes, trabajadores y empleadores, deberán asistir a una instancia previa de conciliación. Punto número 2, para ejecutar la función conciliadora a nivel local se deben constituir los centros de conciliación especializados, imparciales y autónomos, los cuales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, y su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. Por su parte, en la ley local se establecerá el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. Esta etapa consistirá en una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto, y la ley preverá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada y para su ejecución. Punto número 3. En el orden federal, la conciliación se encomendará a un organismo descentralizado, al cual también le corresponderá el registro de los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales. Asimismo, todos los procesos administrativos relacionados a ellos. El punto número 4, de igual manera se prevén procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones. Por su parte, en el segundo artículo transitorio del decreto se establece el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor del decreto para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales realicen las adecuaciones correspondientes en las leyes secundarias a nivel federal y local para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto. De ahí que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dando cumplimiento al mandato constitucional, propone ante esta soberanía la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guanajuato. Planteamos en esta iniciativa, conscientes de que esta reforma implica un cambio histórico, a consecuencia de los cambios constitucionales a nivel federal, que desaparecerán las juntas de conciliación federal y local, terminando con la representación tripartita y eliminando el embudo en el que se convirtieron dichas juntas de conciliación. Para poner en perspectiva lo que representa el rezago a nivel federal, basta con comentar
que recientemente la Junta de Conciliación y Arbitraje registraba un total de 459,000 asuntos y únicamente el 30% de ellos se encontraba en etapa de ejecución. Esto significa que el 70% aún está en el proceso de alguna de las etapas de su desahogo. De ahí que, si dividiéramos el número de personas que trabajan en la Junta por el número de asuntos pendientes, a cada servidor público le tocaría al menos 200 asuntos por tramitar, por lo que podemos ver que existen condiciones que imposibilitan se acceda a una justicia pronta y expedita. Es por ello que de enorme trascendencia se haya modificado la Constitución para emprender un nuevo modelo de justicia laboral, en donde la responsabilidad recaerá en el Poder Judicial, lo que representa una gran oportunidad para que los procesos sean más efectivos y justos. Sin embargo, al mismo tiempo es importante refrendar que las reformas laborales se implementarán de manera gradual una vez que sea aprobada la reforma constitucional local. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá que ser aprobada, que de ser aprobada tendrá los siguientes impactos. Impacto jurídico. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. A su vez, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en sus artículos 37 y 56, establece la facultad del Congreso del Estado como poder legislativo con el derecho de proponer, crear, reformar iniciativas de leyes y decretos que impacten en el marco jurídico de nuestro Estado. En este caso, se adicionan los párrafos 9º, 10º y 11º al artículo 2, recorriendo el párrafo subsecuente, y se reforma el artículo 89, fracción tercera, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Impacto administrativo. La presente iniciativa implicará que el Poder Judicial se haga cargo de los procesos relativos a las controversias dentro del ámbito laboral. El gran reto del Poder Judicial consistirá en contar con una estructura física, humana, material y presupuestal que sea capaz de dar solución pronta, expedita de los conflictos laborales que se susciten, por lo que será necesario tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo realicen acciones a nivel estructural para que se actualicen administrativamente los alcances de la misma. Impacto presupuestario. El impacto presupuestario que implica una reforma como esta requiere de un largo proceso de análisis con respecto a los recursos financieros que se necesitarán para poder implementarla. Dicho proceso de análisis se deberá de llevar en conjunto con el Poder Judicial del Estado de Guanajuato para dar pie a la creación de nuevos espacios, estructuras organizativas, capacitación y actualización, así como la implementación de todos los componentes necesarios para desarrollar una nueva justicia laboral. Impacto social. La reforma constitucional permitirá consolidar la evolución y modernización del derecho fundamental de todos los actores económicos para acceder a la justicia en materia laboral, lo que será de enorme trascendencia para actualizar nuestro marco jurídico local y sentar las bases para que en Guanajuato se brinde una justicia laboral cada vez más ágil y efectiva, lo que se traducirá en mayor certeza jurídica para los trabajadores y para las empresas de la entidad, fortaleciendo la creación y mantenimiento de los empleos de todo el Estado. Por lo antes expuesto y conforme a derecho, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto. Muchas gracias.